Bueno, rápidamente, el primero en tomar la palabra será el doctor Pablo García. Él es investigador, académico, consultor, perito legal y autor en el campo de la hidrología y gestión de cuencas hidrográficas, con un fuerte enfoque en procesos hidrológicos y control de erosión y sedimentación, así como restauración de suelos degradados, gestión territorial de recursos hídricos, rehabilitación post-incendio y mitigación del cambio climático. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Estados Unidos, Europa, África y América, y actualmente es académico de la Escuela de Minas de Colorado, miembro del Programa Hidrológico Internacional y, como se mencionó, coordinador regional de la Iniciativa Internacional de Sedimentos. Es además asesor científico de la Asociación Internacional de Control de Sedimentos y profesor asistente adjunto de la Universidad de Arizona. Es autor de numerosas publicaciones científicas que incluyen 15 libros y más de 40 artículos indizados. Después tomará la palabra el ingeniero Martin Thiel. Él es vicepresidente senior de West Consultants y tiene más de 30 años de experiencia en ingeniería de recursos hídricos, en diseño y análisis de proyectos hidrológicos, hidráulicos y los relacionados con sedimentos. Él es ingeniero civil egresado en varios estados de Estados Unidos, diplomado de la Academia Americana de Ingenieros de Recursos Hídricos y fue elegido el grado de Fellow de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles. Las actividades profesionales del señor Thiel incluyen la realización de análisis para el mapeo de inundaciones y consecuencias económicas y pérdida de vida por hipotéticos fracasos de presas. Ha preparado estudios para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y el señor Thiel es actualmente miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Presas de los Estados Unidos y presidente del Comité Técnico de Sedimentación de Embalses de la Comisión Internacional de Grandes Presas. De nuevo, muchísimas gracias. Y entonces, doctor Pablo García tiene la palabra. Les recuerdo que tiene 15 minutos y a los 5 minutos le avisaré verbalmente para que modere su tiempo. Ok, espero que me vean todos. Muchas gracias. Partiendo, agradeciendo al profesor, a don Fernando González y a Jorge Arregada por haberme invitado y a las cantidades tremendas de personas que tenemos, que entiendo que son de México, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos. Si se me va a algún país, lo anotan por ahí en el chat, pero muchas gracias a todos. Les advierto también que como estamos en casa aquí trabajando en la universidad, mi perro ronca, entonces puede que escuchen por ahí algún ronquido, ¿ya? Entonces hablemos sin ir al grano como tenemos, o sea, yendo directamente al grano como tenemos tan poco tiempo, sedimentación, medidas de prevención. Hablamos con el doctor Marty ayer y coordinamos que yo iba a hablar de las medidas en la cuenca, él iba a hablar de las medidas en el embalse. Entonces vamos viendo. La sedimentación en los embalses es la principal amenaza para la vida útil de la estructura. Eso para que lo tengamos todos claro, eso yo creo que ya todos lo tenemos claro, los que han visto los seminarios anteriores. Y esto debido a que la eficiencia de captura de los sedimentos en un embalse es de casi prácticamente 100%. Aquí pueden ver en Argentina un embalse después de una tormenta, como pueden ver como los sedimentos entran por el río, se depositan porque la velocidad del flujo es cero y sale el agua limpiecita. Eso significa que cada año los sedimentos se quedan ahí. Y así 50 kilómetros cúbicos de sedimento, que es 1% de la capacidad global de almacenamiento de agua, se queda atrapado en los embalses cada año. Y ahora, ¿qué pasa con el cambio climático? Como lo hemos visto, el cambio climático empeora este asunto. El cambio climático va a producir, ya hay numerosos estudios científicos que lo han demostrado, el cambio climático va a significar más sedimentos y más problemas para los embalses, para las represas. Esto debido a escasez de lluvia, cerca del 40% del territorio continental mundial se está secando, ¿ya? Y eso significa menos lluvia, eso significa menos cobertura vegetal, menos protección contra la emisión de sedimentos y más problemas para los embalses. Lo mismo con los incendios forestales, está pasando exactamente lo mismo, vienen más seguidos. Este año nomás ha sido más relajado por las cuarentenas, porque la mayoría de los incendios que causan graves problemas son producidos por el ser humano. También estamos con los eventos extremos, las inundaciones, los aluviones, todo eso causa muchísimos sedimentos, y ahí el doctor Martí va a hablar de algunos
seguramente de algunas medidas para evitar esos problemas. Y también están los deslizamientos en masa, los derrumbes, los landslides, como se dice en inglés, que también son un problema grave, ¿ya? Y que también está gatillado por el cambio climático y es un problema grave para los embalses. Pero como si esto fuera poco, las actividades humanas continúan agravando el problema. Mal manejo forestal, talas rasas, sin tomar las medidas necesarias para que no se produzcan estos sedimentos. Están los cultivos agrícolas, que en la mayoría de los países simplemente no hay medidas o políticas que obliguen a controlar los sedimentos después en una plantación, en un cultivo agrícola, ¿cierto? Ya sea cual sea, si sean hortalizas, frutales, etc. Está el sobrepastoreo, las quemas controladas, urbanización, minería, construcción de caminos, sobre todo caminos forestales, que generan tremendas cantidades de sedimentos, y todos estos sedimentos en suspensión van a parar a los ríos y después van a parar a los embalses. Entonces, es un problema realmente serio, ¿ya? Entonces hay medidas en la cuenca que uno puede asumir, ¿ya? Para evitar la depositación de sedimentos en los embalses. Y esto ya se sabe, esto ya se utiliza, pero esto especialmente ahora es más importante porque estamos hablando de un proceso adicional que es el cambio climático, ¿ya? Entonces lo primero es la ubicación del embalse. ¿Dónde voy a ubicar mi embalse? Eso es lo más importante. El agua tiene que ser limpia, obviamente, no turbia como la imagen de la derecha, porque eso nos va a generar problemas en el embalse. Pero además, ¿cómo va a afectar el cambio climático, el futuro uso del suelo, cambios de uso del suelo que se generan en la cuenca? ¿Cómo eso va a afectar la producción de sedimentos, es decir, la vida útil de mi embalse? Eso tiene que saberse. Entonces, la planeación es importantísima, la ubicación de la cuenca. Aquí tenemos el típico ejemplo que muchos conocen, nuestros amigos de Costa Rica, lo pueden ver ahí. Es un embalse que se construyó y entiendo que fue los derrumbes lo que produjo este llenado de embalse en unos años. Y en cuanto a la cuenca misma, esto es lo que debemos evitar. Esto se debe evitar a como dé lugar. Tenemos que evitar una superficie que esté descubierta de vegetación, un suelo desnudo, digamos, un suelo expuesto a la lluvia, que genera sedimentos cada vez que llueve, cada tormenta, y eso va a parar al embalse. Entonces tenemos suelo desnudo, y lo ideal aquí es que en la cuenca no exista esa situación. Lo ideal es que exista ya sea una cobertura superficial vegetal protectora o simplemente una hojarasca o cobertura vegetal muerta, que eso se genera con los árboles, ¿ya? Y así existen, pero numerosos, un sinnúmero de productos y tecnologías y técnicas para evitar que los sedimentos se desprendan y se transporten colina abajo y lleguen a los ríos. Eso ya está. Aquí tenemos biomantas con biorrollos, por ejemplo, son solo ejemplos, ¿ya? Está la IECA, la International Erosion Control Association, que tienen toda la gama de productos. Y la idea es, como digo, es simplemente la mejor terapia aquí, porque hay gente que pone barreras, otra gente que pone zanjas para evitar que los sedimentos vayan abajo. Eso es muy costoso y desde el punto de vista productivo no sirve. Lo ideal es siempre dejar los sedimentos donde están, exactamente donde están las partículas de suelo, que no se muevan 1 milímetro. Y para eso se cubren, ya sea con estos productos o cuando la pendiente lo permite, simplemente con rastrojos vegetales, etc. Y la idea al final es forestar. Pues, si tenemos una cuenca que drena a un embalse, esa cuenca tiene que estar con bosques, tiene que estar forestada. ¿Por qué? Porque los bosques generan la hojarasca, esta capa superficial protectora de hojas muertas que se van descomponiendo y que hacen que cada vez que llueva el agua se infiltre en el suelo en vez de escurrir con los sedimentos. Y así los sedimentos están protegidos y el agua que se genera en la cuenca es agua limpia que viaja subsuperficialmente recargando las napas. Cuando hay incendios,
Cuando hay incendios, lo primero que se hace, obviamente, es destruir la capa hidrofóbica que se genera, porque hidrológicamente hablando, como muchos saben, cuando hay un incendio, eh, muchas veces, dependiendo de las condiciones, ya muchas veces se genera esta capa hidrofóbica, capa impermeable, ya de los aceites y las resinas de la hojarasca que se acumulan, que se concentran en el suelo y terminan prácticamente impermeabilizando la cuenca, y eso genera muchísimo sedimento después de los incendios, y si tenemos una cuenca forestada que drena un embalse, yo se les aseguro que ese embalse se llena de sedimentos tras la primera tormenta intensa, ¿ya? Entonces lo que se hace es romper esa capa hidrofóbica, se ponen semillas y se pone una capa protectora, por lo general mulch o estos straw, ¿cierto? En inglés se dice, no me acuerdo cómo se dice en español, pero capa, que es protección vegetal, ¿cierto? También están otros métodos, aquí tenemos hidromulch, por ejemplo, que después de un incendio, que antes de la primera lluvia, la clave es actuar antes de la lluvia. Si muchas veces se comete el error de tratamientos después de las primeras lluvias intensas y ya no tiene sentido porque ya los sedimentos se fueron. Y lo que se hace es aplicar esta medida y después de un par de tormentas tenemos totalmente establecida una cubierta vegetal protectora y ningún sedimento se va a mover, el agua va a salir limpia y el embalse va a estar a salvo. Están también los derrumbes que, como digo, ya también hay muchos estudios científicos que han demostrado que el cambio climático está gatillando más derrumbes, más deslizamientos en masa, y eso es un problema para los embalses. Podemos ver medidas simples, como aquí a la derecha, hacia la izquierda, arriba a la izquierda, es simplemente forestar con especies arbóreas de raíz profunda y que vayan anclando, ¿cierto? Aquí a la derecha, arriba a la derecha, tenemos una combinación de anclaje artificial con árboles, tenemos los sistemas de suelo reforzado, tenemos las terrazas y así otros sistemas que también pueden evitar los derrumbes, los movimientos en masa. Y cuando llegamos aquí al canal, al curso de agua propiamente tal, la idea es, hay varios métodos, ya, varias técnicas. La técnica en este caso son diques continuos, es decir, minimizar la velocidad del flujo, cosa que el agua no tenga velocidad suficiente o energía suficiente como para desprender y transportar los sedimentos, sino que simplemente se van depositando. Eso es y también tenemos lo que sea, ¿cierto? Enrocados, aquí tenemos enrocado abajo, arriba tenemos gaviones. Es simplemente proteger, cuando la velocidad del flujo ya es muy grande, simplemente se protege los bancos y el fondo del canal contra el desprendimiento de los sedimentos por acción misma del agua. Espigones, por ejemplo, también son más baratos, también esos son para protección de bancos. Cualquier método que uno ocupe para que no se desprenda el sedimento de los bancos o del fondo, sirve, ¿cierto? Y así uno tiene que ir jugando con los números, pues, porque todas estas cosas son costosas, pero al final más costoso es perder el embalse, entonces es una inversión que vale la pena. Cada caso es distinto, cada caso tiene una combinación de soluciones, no existe la solución para cada caso, hay muchas soluciones para distintos casos y uno tiene que ir viendo qué es lo más adecuado desde el punto de vista técnico-económico y ahí decidir qué se puede aplicar. Esto aplica, este concepto aplica no solo para los bancos de los ríos, sino que también para las laderas de las montañas, todo lo que es protección de sedimento, ya sea en la montaña, en partes planas o en los ríos. Ahí uno tiene que ir viendo qué solución va dando, y la idea es lo más económico y lo más eficiente también. Doctor, y lo más perdón, tiene 5 minutos. Sí, por supuesto. Estoy ya cercano a terminar. Gracias. Y lo más importante de todo es las políticas. Tenemos que generar políticas. Si no hay políticas, no se hace nada aquí. La política es lo que manda. Y eso es importante entender. Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el Clean Water Act, el Acto de Agua Limpia, que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, el cual
prohíbe estrictamente por ley la emisión de sedimentos en cuencas, en cualquier actividad humana, ya sea una construcción, agricultura, forestación, construcción de un camino, lo que sea. Multas de hasta $10.000 al día hay por la emisión de sedimentos en algunos estados. Entonces eso ha sido una ley que realmente ha ayudado a la protección de los embalses en Estados Unidos. Si no hubiese creado esa ley, los sedimentos se incluyeron en el Clean Water Act en el 98, 1998. Si no se hubiese creado, la mayoría de los sedimentos acá en este país estaríamos con los embalses colapsados, pese a que siguen entrando sedimentos, pero si no hubiese sido por estas políticas, no hubiese pasado. Algunos datos también para darles, vienen dos conferencias importantes este año, las dos internacionales, las dos en México. Ya la primera es el 10º Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimento, que va a ser en Monterrey, en Monterrey. A ver si es que el virus no nos lo permite, a lo mejor lo vamos a tener que posponer, pero ahí es donde se van a ver todas estas tecnologías y prácticas para evitar que los sedimentos lleguen a los embalses, ¿ok? Y la segunda es el tercer Congreso Iberoamericano sobre Sedimentos y Ecología, que este es organizado por nosotros, por UNESCO también. Y va a ser en Ciudad de México esto. No está clara la fecha aún, pero es como digo, digamos, el coronavirus es lo que nos está mandando. Estamos viendo si podemos hacerlo vía online. Vamos a ver, si no vamos a tener que posponerlo nomás. Y también los que quieran aprender más de esto, hay un capítulo no es que quiera promocionar el libro, pero es un buen libro hay un capítulo de sedimentación, de gestión de sedimentos en embalses en este libro de aquí. Y muchas gracias. Este es mi correo. Para el quien me necesite, por favor, me escriben. Aquí estamos todos disponibles para ayudar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, también ya se reportaron personas de Brasil, España, Colombia que faltaban mencionarse. También están con nosotros. Doctor Martín Til, entonces ahora tiene usted la palabra y misma dinámica, usted tiene 15 minutos. Listo, ingeniero. ¿Que me escuchan? Perfectamente. Muy bien. Perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentre. Yo soy Martín Til y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes hoy. Voy a tratar de compartir. Okay. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ingeniero, sin problema. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces yo voy el doctor García hablaba un poco más sobre la sedimentación en las cuencas, agua arriba del embalse. Yo voy a hablar más sobre sedimentación en embalse y además cómo está conectado con el cambio climático. A ver si puedo avanzar. Ahí vamos. Ok, entonces voy a hablar rápidamente, porque solo tengo 15 minutos, un poco sobre el efecto del cambio climático sobre los sedimentos, el problema de sedimentación, el problema en sí mismo, rápidamente, y después algunos métodos de manejo, voy a enfocar en el último. Aquí vemos, son fotos de una presa aquí en California, a la izquierda, cuando era joven, digamos, empezaba, y después, como se ve hoy en día, a la derecha, que ya está casi completamente sedimentado. Ahora, el cambio climático, no sé cuántos de ustedes estaban en la primera charla o la última que dieron en esta serie, hablar un poco más sobre esto, pero hay una variación muy grande de efectos locales y mucha incertidumbre, incluso muchos de los modelos globales que tienen para tratar de llevar esos resultados a un nivel local. Hay dificultad de hacer eso, pero en general estamos esperando un aumento de temperaturas, pero también, que es muy importante, aumento de variabilidad en los eventos climáticos. Y algunos efectos de eso puede ser sequía más fuerte,
pero también lluvias más intensas. Y por lo menos aquí en California, en algunas otras partes, también un cambio muy importante en la forma que toma la precipitación, que generalmente el reservorio que tenemos más grande son las montañas, que en el invierno cae la nieve, y ahí en la primavera, cuando es correntía, ahí tenemos el agua para regar, para suministrar agua, pero con el cambio climático, si eso se cambia a lluvia en vez de nieve, no podemos capturar toda ese agua, entonces ya tenemos mucho menos cuando llegamos al verano. Ahora, el problema de sedimentación, el doctor García ya hablaba mucho de las fuentes que hay en la producción de la cuenca y también de la socavación de lecho o ribera del río, y el transporte, y él hablaba de tratar de disminuir la velocidad para que llegue menos sedimento a los embalses que tenemos. Pero es importante ver esto desde el punto de vista de transporte, de que este proceso no es lineal. Es decir, si uno ve la relación entre transporte de carga sólida comparado con la carga de agua, que sería Q sub S y Q, ese exponente B es mayor de 1. Es decir, que si uno tiene, por ejemplo, el doble de caudal que viene por el cambio climático, va a tener más que doble de sedimento que va a llegar. Entonces, con el cambio climático, ese puede tener un efecto muy importante porque no es solamente el aumento de agua que puede estar llegando, la cantidad de sedimento puede ser aún mayor. Y aquí un ejemplo de algún otro proyecto que se ve que esa relación, ese exponente 1,3 más o menos, uno ve eso que va entre 1, 2 o quizá un poco más en algunos sistemas. Pero se muestra que con más agua que va llegando por efecto del cambio climático, vamos a tener que preocuparnos de más sedimentos. Y ese es un efecto que nos debería preocupar. Entonces, el otro problema de ese, digamos, más lado físico, pero otro problema ese tiene que ver con lo que dijo el doctor García también, el problema de sedimentación que no se ve, por lo menos de inmediato, si una presa nueva. En muchos casos no se mide porque no hay presupuesto, la gente dice, bueno, ese no va a haber problema para nosotros, sino quizá para los hijos o los nietos, ¿no? Entonces, si no se ve, no se mide, ¿eso significa que no hay problema? No, ese no es cierto, pero en muchos casos hay un problema de política, como ya señaló el doctor García, o de planificación, que si uno no tiene presupuesto para trazar o saber cuán grande es el problema, entonces ya va a llegar algún día donde hay un crisis y ese es muchísimo más caro para tratar de hacer algo después que tiene un crisis que planificar antes. Entonces, hasta aquí en Estados Unidos hay algunos dueños de presa muy grandes, como el Bureau of Reclamation, que tienen unos proyectos donde no han medido la cantidad de deposición de sedimentos. Entonces no saben la tasa de sedimentación de embalse, no saben cuánto año van a tener hasta que tienen que hacer alguna intervención. Así que ese es un problema más política de planificación, pero es muy importante también. Hay que saber cuán grande es el problema y hasta cuándo tiene para resolver el problema. Entonces, ahora voy a pasar al método de manejo. Esta es una figura que tomé de un colega, el Dr. Sumi, que quizá alguno de ustedes lo conoce, de Japón. Claro que lo cambia a español, un poco difícil de entender en japonés, pero aquí están divididos diferentes métodos de manejo en tres. El primero sería en verde, el reducir producción en la cuenca, y el doctor García ya habló sobre eso, así que no va a pasar tiempo en eso. El segundo sería transitar o mover los sedimentos desde agua arriba hacia agua abajo sin que se queden allí en el embalse. Ese puede ser, por ejemplo, un túnel de derivación o un canal también podría ser. Puede pasar los sedimentos a través del embalse sin que se queden ahí. El otro método o clase de método sería remover sedimentos. Y eso se puede hacer
con excavar en seco, se puede dragar. Obviamente hay que hacer algo con esa materia, llevarlo por camión o de otro método. Si uno tiene la suerte de tener compuerta o un bajo nivel en la presa, también puede usar eso para tratar de pasar los sedimentos hacia agua abajo y con eso abastecer o aumentar la cantidad de sedimentos que están llegando hacia agua abajo, que generalmente hay erosión agua abajo de una presa y por falta de sedimento que viene del río agua arriba. Y esos son, digamos, para dividirlo en tres clases grandes. Aquí tenemos el mismo, con los mismos colores, presentado de otra manera, este compañero de Christian Au, de Austria. Y aquí podemos ver, son todas estrategias de manejo, empezando con el verde a la izquierda, sería lo que habló el doctor García, de reducir la producción de sedimentos o tener menos erosión en la cuenca agua arriba. En eso se puede reducir la producción o atrapar los sedimentos antes que lleguen al embalse. En el medio del amarillo sería transitar o mover los sedimentos o alrededor o a través del embalse. Puede tener una derivación, sea por túnel del canal, o tener un reservorio fuera del canal, que voy a mostrar en un segundo. O el otro sería tratar de pasar los sedimentos por el embalse, descargando corriente de densidad, si que existen ahí en el proyecto, o con un tipo de, lo que estoy diciendo, esclusaje, no sé si hay otro término en español que la gente usa, pero ese sería con o sin bajar nivel de reservorio. Y el tercero sería en azul, recapturar o aumentar o redistribuir el volumen de sedimento o de almacenaje dentro del proyecto. Puede usar o poder mecánico, que sería la excavación o en seco o dragar, o incluso redistribuir dentro del embalse, mover los sedimentos dentro del mismo embalse para crear nuevo volumen, nuevo espacio para almacenar. El otro sería utilizar el poder hidráulico para mover los sedimentos, limpiar corriente, puede ser presión también, o usar la hidrosucción, por ejemplo, la acción de sifón, para mover los sedimentos y dejar el agua abajo. También puede crear nuevo volumen de almacenaje subiendo la presa. Obviamente, esa sería una solución bastante caro, pero en algunas instancias existe la opción para hacer eso. Y obviamente existen la estrategia de remover la presa si ya llegó al fin de la vida útil. Obviamente se crea el problema de dónde va a encontrar un nueva fuente de agua para el suministro de agua o para generar electricidad, que a veces ya es muy difícil encontrar eso, o simplemente no tomar acción, pero eso va a resultar en algún momento que ya llega al fin de su vida útil su proyecto, porque va a estar lleno de sedimentos. Entonces, ese resumen de diferentes de métodos que existen. Ahora, reducir la producción, doctor García ya trató de eso, así que no voy a hablar sobre eso, pero son diferentes métodos que existen agua arriba del proyecto en la cuenca o en el río, pero agua arriba de la cuenca. La opción para transitar los sedimentos sería llevarlo hacia agua abajo con diferentes técnicas, como usando túneles o canales, como ya mostré en el dibujo que había antes, para desviar o derribar el sedimento en un embalse fuera del cauce, o pasar los sedimentos sin atraparlo. Y aquí abajo hay una figura que viene del libro de Morris y Fan. Yo diría, si está interesado en el tema de sedimentación de embalses, que consigue este libro. El libro se puede encontrar en forma gratis en línea. El autor Greg Morris
decidió que en vez de aumentar su ganancia de la venta del libro, que él quería que sea disponible para todo el mundo. Entonces, uno puede encontrarlo en el web. Si tiene interés en encontrarlo, déjeme saber y yo puedo poner el enlace para encontrarlo. Otra manera de remover o mover los sedimentos sería esclusaje o usar corriente de densidad. El esclusaje, el problema es que tiene que bajar el nivel del reservorio para hacerlo generalmente, pero sí puede llegar carga de fondo, digamos, la materia más gruesa, además de la carga suspendida. Y la descarga de corriente no es necesario bajar el nivel, pero ese tipo de corriente de densidad no ocurre en cada proyecto, solamente en algunas partes, pero se puede identificar muy fácilmente durante una crecida que ve agua turbia hacia agua arriba, en algún momento cambia y tiene agua limpia. Ahí sabe que es el punto donde esa corriente empieza a moverse por debajo de la superficie del agua. Entonces, para recapturar o aumentar el volumen, ya hablamos de crear nuevo espacio para poder almacenar más agua y más sedimentos. Como digo, si uno va a excavar en seco o excavar por corriente, muchas veces hay que bajar el nivel de agua, entonces eso significa una pérdida de agua que puede ser muy importante, especialmente en zonas áridas. La técnica de hidrosucción, o usando vertedero, o también de forma mecánica, se puede usar también para mover o transferir el sedimento hacia agua abajo. Limpieza por corriente, uno de los problemas que hay que tomar en cuenta es que cuando hace eso, puede causar una concentración muy alta hacia agua abajo. Tiene impacto ecológico muy negativo. Si uno puede tratar de dejar fluir esa mezcla de sedimento a la misma vez que tiene una crecida natural, entonces ese es mucho mejor porque la concentración va a ser menos. Ahora, el último tema que tengo acá es cómo seleccionar una estrategia. Hay unas pautas que salen del ICOL, uno de los boletines estoy señalado aquí. También uno puede usar un método con 2 parámetros para clasificar la técnica que puede pertenecer a su proyecto. Uno le llamamos la vida del reservorio, que sería comparar o tomar la razón de la capacidad de almacenamiento del reservorio, dividido por el promedio anual de sedimentos, la carga anual de sedimentos. El otro sería la rotación de volumen, que sería la misma capacidad de almacenamiento dividido por el caudal promedio anual de agua, digamos, sin sedimentos. Estos son los resultados de un estudio de Sudáfrica que hizo Basson, comparando muchos diferentes reservorios de Sudáfrica y otras partes del mundo. Y este mismo dato fueron tomados por Sumi, Annandale y otro, y han puesto en un gráfico un poco mejor, un poco más claro, donde compara esas 2 diferentes razones con el tipo de método que se puede usar para manejar los sedimentos. ¿Ya? Y pusieron una línea ahí, digamos, sustentable o no sustentable el proyecto. Y como yo creo que queda poco tiempo, voy a pasar Sí, quedan 2 a la minutos. parte de preguntas. Ok. Si ya terminó la presentación, ingeniero, podemos pasar entonces a la parte de preguntas. Sí, cómo no. Nada más le pediría si deja de compartir la pantalla y comenzamos. Entonces, han llegado bastantes preguntas en el chat y lo que haremos, estas preguntas son específicas para cada uno de ustedes. Entonces, si les parece, comenzamos con 3 preguntas para el doctor García y 3 preguntas para el ingeniero Tigre. Para el ingeniero García, le preguntan que cuál es la perspectiva que tiene sobre el pago por servicios ambientales para mejorar las condiciones de la cuenca del embalse y así disminuir el transporte de sedimentos.
También si pudiera ahondar un poco más en la relación entre el transporte de sedimentos y el transporte de contaminantes también. Por último, dice Iván Vargas que el manejo de cuencas es una labor pues muy, muy demandante y muy intensiva en recursos. Por lo tanto, pregunta quién debiera cubrir estos costos del manejo de la cuenca y si existen algunas políticas o reglamentaciones para aprovechar los sedimentos, ya sea por la población o alguna empresa. Doctor, si quiere comenzar. Por supuesto, muchas gracias. Ya, mire, muy buenas preguntas las 3 preguntas, ¿ok? Pagos por servicios ambientales, eso es un temazo en este caso, ¿ya? Eso es un temazo. Está funcionando muy bien en Brasil, eso entiendo yo, y es una realidad que no es posible en todos los países, ¿ya? Pero Brasil es un buen ejemplo. Quien sabe mucho de este tema, yo no soy experto en ese tema, quien es experto en ese tema es el doctor Enrique Chávez, que me pueden escribir, yo le puedo dar el contacto de él, porque él ha trabajado prácticamente toda su carrera en esto del pago por servicios ambientales en Brasil. Y él les puede, la verdad, ayudar más que yo. ¿Ok? Así que escríbanme nomás, yo les doy el contacto, o de hecho lo puedo poner en el chat, pero yo creo que es mejor si me escriben nomás. ¿Ok? ¿Cuál es la relación de transporte de sedimentos y contaminantes? Es altísima. El transporte de sedimentos es altísima debido, o sea, el transporte de contaminantes con los sedimentos es altísima porque el sedimento tiene una particularidad que es bipolar. Y esa bipolaridad tiene un lado positivo, un lado negativo, esta partícula fina, y eso hace que se pueda aferrar y transportar pesticidas, contaminantes, nutrientes, etc. Entonces, al final, controlar los sedimentos es controlar la contaminación de las aguas, la eutroficación, por ejemplo, de embalses, etcétera, etcétera. Íntimamente relacionados, muy importante, muy buena pregunta. ¿Quién pagaría, quién estaría a cargo de todas estas técnicas de manejo de cuencas? Eso también depende del país, pero por lo general son los ministerios que están a cargo de la parte del manejo forestal, ¿ya? El Forest Service en Estados Unidos, CONAF en Chile, por ejemplo, ellos son los que están a cargo de todos estos problemas. Sin embargo, hay otras entidades también, están los servicios agrícolas y ganaderos, por ejemplo, en Chile los ministerios de agricultura. La cuenca es tan heterogénea que no puede una entidad encargarse de esto nomás. Y aparte están los locales. Hay sistemas de incentivos, en Estados Unidos por lo menos hay varios sistemas de incentivos para que la gente maneje sus propios terrenos y que pueda controlar los sedimentos mediante simplemente el financiamiento de estos proyectos. Ya ellos postulan, etcétera, etcétera, y el presupuesto va aumentando cada año desde hace como 15 años más o menos en Estados Unidos. En Chile también hay varios sistemas de incentivos y no sé el resto de los países, pero se trata de generar, cada cuenca es como una pareja. Cada cuenca es distinta, cada cuenca tiene sus propios problemas, sus propias virtudes, mañas, etcétera, etcétera. Entonces cada cuenca tiene sus propios conjuntos de soluciones. Lo que puede solucionarse en una cuenca no necesariamente es la mejor solución en la otra. Entonces la participación ciudadana es importante, la participación de los municipios es importante, la participación del gobierno, de estas entidades gubernamentales grandes también, entidades internacionales, etc. Es una combinación de esfuerzos. Uno no le puede dejar esto a una entidad o a una persona o a un municipio. Es una combinación de esfuerzos. Si no se trabaja todos juntos en una cuenca, no funciona un plan de manejo de cuenca. Y para esto, como digo, es esencial establecer un plan de manejo de cuenca. Y ahí es donde se incluye quién va a hacer qué, cuánto presupuesto hay, cómo puede sacarse el presupuesto, etcétera, etcétera. Cuáles son los problemas que hay que solucionar. Es un temazo que podría estar hablando horas y horas, pero es para que más o menos tengan una idea. Si tienen más preguntas, más detalles, me escriben nomás. ¿Ok? Perfecto, gracias, doctor. Entonces ahora pasaríamos con el ingeniero Martín Thiel. Y son 3 preguntas muy específicas. Pregunta Isabel Bernal, que es de Ecuador y tienen un problema específico, es ¿qué podemos hacer para mejorar el manejo de los sedimentos que afectan a la captación de las hidroeléctricas cuando los sedimentos son de origen geológico y no tanto por cambio de uso de suelo?
Miriam Ramos pregunta que si para calcular la tasa de sedimentación o embalses pueden utilizarse núcleos de sedimentos usando diatomeas o algún bioindicador o isótopos. Por último, Johnny Cuevas pregunta qué modelos de simulación de embalses que incluyan los efectos del cambio climático considera como los más efectivos. Tiene la palabra, ingeniero. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas preguntas, voy a intentar contestar. Vamos a ver si lo puedo hacer. Primeramente quiero decir, hola, veo que hay muchos amigos que están aquí. Estoy muy contento de estar con ustedes. Para mejorar, primero era mejorar el manejo de sedimentos en lo hidroeléctrica, donde el problema no es tanto uso de suelo, sino son problemas de la geología de la cuenca de agua arriba. Y yo diría que no hay diferencia. O sea, el sedimento, si viene o de la parte de uso de suelo o si viene de natural, porque hay mucha gente que se le olvida que la sedimentación es un proceso natural. ¿Ah? No es algo que deberíamos parar porque siempre ha estado pasando. La sedimentación acelerada, ese sí es un problema y ese debidamente mayor parte del tiempo del proyecto de ser humano. Pero en algunos casos no. Pero si llega a esos sedimentos, hay que tratarlo como llegue, o sea, independientemente de lo que sea el fuente, de dónde viene, de dónde provienen esos sedimentos, hay que tratarlo igual. Y quizás quieren una respuesta más profundo, pero debido al tiempo voy a dejarlo así. Si tiene quiere más a fondo, me puede contactar. Ahora, la segunda no tenía muy clara, era cómo calcular la tasa de sedimentación, algo así. Ya. Entonces, ese va a lo que señalé en la presentación, que para saber cuál es la tasa de sedimentación, lo puedes calcular teóricamente, pero para saber realmente cuál es la tasa, hay que ir a medir. ¿Ya? En ese caso hay que repetir, ¿ya? La medida, digamos, de hacer un sondeo, de saber dónde está el fondo del reservorio, comparar superficies a través del tiempo con la batimetría y con eso calcular volúmenes de sedimento que van depositando a través del tiempo y así sacar la tasa. ¿Ya? Como digo, hay mucha parte donde no se hace, porque puede ser muy caro. Pero si no se hace y no tiene el presupuesto dentro del proyecto para hacer ese tipo de sondeo, no va a saber si tiene un problema, que va a ser un problema en 2 años o si va a ser un problema en 100 años, ¿no? Entonces, para saber eso hay que medir. Ahora, el último de Johnny era modelo de embalses que incluían el efecto de cambio climático. Y no sé muy bien si está hablando de modelo hidráulico o de modelo hidrológico, porque hay modelos, digamos, a grande escala, modelos de clima global que se usa para predecir cómo va a estar el clima en 10 años más, 100 años más, y hay muchos de esos modelos que tratan de tomar los resultados y poner a una escala más local para poder predecir qué va a pasar en muy pueblo, en muy estado, qué puede esperar para el futuro. Y esos son modelos de clima. También se puede hablar de modelos que son modelos hidrológicos, digamos, de lluvia correntía, y hay varios que existan de ese tipo. Y finalmente de modelo hidráulico, que se trata más del movimiento de agua y transporte de sedimentos. Y también existe mucho de una dimensión, de 2 dimensiones, régimen permanente, no permanente. Nosotros, en mi trabajo, ocupamos mucho de modelo de transporte de sedimento para predecir el movimiento de sedimento cuando lleguen a una presa, a un embalse, y además para probar qué tipo de método para manejo podrían ser más efectivos o menos efectivos. Entonces, como digo, hay muchas diferentes clases de modelos que existen. El otro voy a decir, como tengo la palabra, había una pregunta que vi que preguntaron
si los proyectos de presa pueden ser sustentables, ¿no? Si es una contradicción en términos o no. Y yo diría que sí, pero ese generalmente involucra planificación del proyecto antes de construirlo, ya para tener las medidas como parte de la construcción, en vez de llegar después de 50 años de vida y tratar de hacer algo para controlar la sedimentación en embalse. Generalmente nosotros estamos en el segundo caso, donde nos damos cuenta que hay un problema y hay que hacer algo. Pero si se puede planificar de antemano, algunos casos, por ejemplo, en China y otros lugares donde pueden poner, por ejemplo, esclusas a nivel bajo para tratar de transitar el sedimento, sí, podemos llegar donde esté mucho más sustentable. Con eso termino. Ok, hicieron otras preguntas un poco más generales y si pudieran tomarse cada uno de ustedes 3 minutos para contestar la que consideren que pudieran hacerlo. Michelle Figueroa pregunta: la remoción y manipulación de sedimentos, ¿cómo modifica la composición química de los cuerpos de agua? ¿Y cuál sería su relación con la modificación en el hábitat? También si pudieran ahondar un poquito en las experiencias de la relación de agua y sedimentos en el lavado hidráulico. Después, ¿cuál es la probabilidad de obstrucción de compuertas cuando se realizan descargas de sedimentos a través de estos elementos de desagüe? Y por último, ¿hasta qué volúmenes es rentable el dragado de embalses cuando ya existe una sobreelevación? Ingeniero, ahora usted tiene la palabra primero y después el doctor Pablo García. Bueno, son muy buenas preguntas. Yo diría que en 3 minutos, bueno, uno podría exponer sobre esto por horas o días, ¿no? Para primero de la química, y tengo que decir que no soy químico, pero yo sé, por ejemplo, hablamos antes sobre contaminante y hay varios diferentes tipos de contaminantes que le gusta como atracarse con el sedimento, ¿no? Entonces nosotros hacemos estudios a veces donde estamos viendo el transporte de sedimento como indicación de dónde va a llegar ese contaminante, porque sabemos que están puestos encima de los sedimentos, ¿no? Sobre problema, a ver, estaba tratando de anotar aquí la pregunta sobre el problema de compuertas, con operación de compuertas, con sedimento ahí. Yo diría que clave para eso es no dejar que el sedimento quede ahí encima de su compuerta en primer lugar. Si puede subir la compuerta, dejarlo limpio, crear un espacio frente a la compuerta donde el sedimento no puede llegar y amontonarse contra la compuerta, esa sería la mejor manera de evitar problemas, porque cuando hay presión de sedimento contra la compuerta, ahí puede ser más difícil levantarla y puede causar el problema mecánico, por ejemplo. La otra pregunta no alcancé a anotarlo muy bien. Fue algo del lavado hidráulico. Ajá, el lavado hidráulico, algunas experiencias sobre el lavado hidráulico, si conocen. Y, ajá, ¿hasta qué volúmenes es rentable el dragado de embalses? Ya. Bueno, ese de dragado es muy específica del proyecto. Tiene que ver mucho con la distancia que hay que llevar los sedimentos, si la forma geométrica del embalse, si como largo y estrecho o más compacto, la forma que tiene. También dónde se están depositándose los sedimentos. Generalmente tiene materia gruesa que queda sedimentado primero agua arriba y luego la partícula más fina que puede llegar más cerca a la presa, a la estructura. Entonces depende cuáles son los tipos de sedimentos que están causando problemas o le da más preocupación, dónde tiene que removerlo y la fuerza o poder que va a necesitar para mover esos sedimentos. Yo creo que ya tomé mi tiempo, así que voy a dejar ahí para el doctor García. No me dejaste mucho, pero bueno. Sí, no, muy buenas preguntas, muy buena respuesta también, Martín. Yo te diría que más que el dragado, porque hay veces, muchas veces que si el embalse es relativamente grande es más
es más barato construir otro embalse que dragarlo. Entonces, yo lo que recomendaría es hidrosucción. Si me permiten compartir mi pantalla. Aquí tengo un proyecto de hidrosucción. Simplemente por diferencia de cotas, se va generando esta presión hidráulica que va dragando el fondo o extrayendo los sedimentos del fondo simplemente por diferencias hidráulicas. Entonces, sin energía. Es un poquito peligroso, hay que manejarlo bien, pero ha demostrado ser lo más económico cuando se tiene demasiados sedimentos, ¿ya? Déjame terminar de eso. En cuanto a esto de la química, mira, por lo general, claro, como te digo, los sedimentos son bipolares, viajan con los químicos, ¿cierto?, al embalse, y después la mayoría de las veces se disuelven, ¿ya? Muchos químicos son muy solubles, entonces es un problema mayor ya no tiene tanto relación con si remueves los sedimentos, no necesariamente vas a remover los químicos. Entonces, dependiendo del tipo de químico, ahí puedes tener fertilizantes, por ejemplo, que son pésimos para los embalses porque generan eutroficación, y esta eutroficación genera también acumulación de disminución del volumen, pero no por sedimentos, sino que por microorganismos que se van muriendo y van quedándose en el fondo y se crea ese fango, ese barro así como fangoso que te deja las uñas amarillas. Es un problema gravísimo y que lo mejor es prevenirlo más que curarlo, ¿ya? Eso es todo lo que puedo decir, porque el resto son cosas más de ingeniería hidráulica, que ahí Martín dio todas las explicaciones, pero cualquier otra duda, insisto, me escriben nomás, yo averiguo las respuestas por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del tiempo que tenemos para este webinar. Entonces, le pasaría la palabra al doctor Fernando González Villarreal para que nos regale una conclusión del evento. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Pablo. Realmente excelentes presentaciones. No puedo más que agradecerles mucho el haber estado con nosotros y enseñarnos sobre esta materia tan importante, sedimentación, empresas y embalses, retos y soluciones. Creo que hemos recorrido básicamente el problema como nosotros lo habíamos pensado. En primer lugar, confirmar que el problema de sedimentación de presas y embalses es un problema grave. Es un problema que está afectando a una buena parte de la infraestructura de almacenamiento y de aprovechamiento del agua que tenemos en muchas partes del mundo, en México desde luego, en América Latina y en Estados Unidos, como bien lo dijo Martín. El grave problema y cuáles son sus posibles soluciones. La primera es desde la producción, o sea, básicamente el manejo de las cuencas. Hay algunos proyectos exitosos de manejo de cuencas, está en China Loess Plateau, hay algunas pequeñas en México, pero en general es un problema realmente complicado de armar una serie de intervenciones y coordinación, pero al final de todo está el propietario del suelo y el uso del suelo en la cuenca. El asunto de transitar a través de los embalses de distintas maneras, me parece que en muy poco tiempo nos han dado los ponentes realmente las soluciones para poder trabajar con ellas, y la remoción o recaptura, de lo cual nos habló también Martín. Creo que el asunto lo vamos a seguir trabajando en el CERCHI, en el Centro Regional de Seguridad Hídrica. Vamos a organizar un taller específicamente para tratar sobre la modelación le llamamos el cambio global, o sea, el cambio de uso del suelo en los últimos años ha sido espectacular. Si ya teníamos un problema geológico en la producción de sedimentos, el problema de la intensificación y un uso desordenado del suelo lo ha agravado, y hoy el cambio climático nos pone en una situación más complicada. Creo que es un problema que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, y básicamente regreso a la solución que nos planteaba Pablo, decir, lo más importante son las políticas.
es la política realmente pública de preservar un recurso fundamental que son los suelos en las cuencas y que son nuestros almacenamientos, son nuestra fuente de agua, nuestra fuente de vida y de seguridad hídrica. Vamos a seguir atacando el problema. Muchas gracias a ustedes, ponentes, y a todos los que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos tratando de atacar los temas del momento y los temas más importantes en el manejo de la seguridad hídrica. Jorge, por favor. Muchas gracias, Jorge, también por la organización y por tu trabajo en conducir y coordinar la reunión. Muchas gracias, doctor. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias al doctor Pablo García y al ingeniero Martín Till. Ha sido un honor tenerlo con nosotros, a ambos. Y rápidamente queremos recordarles que pueden inscribirse a la Red del Agua de la UNAM. Esta grabación, bueno, estamos grabando este evento y se va a encontrar mañana disponible en la mañana en la Red del Agua de la UNAM, en nuestro canal de YouTube. También en nuestro portal electrónico www.agua.unam.mx van a encontrar las presentaciones y un sitio específico sobre sedimentos y sobre presas y cambio climático. Y los esperamos dentro de 8 días con los aspectos sociales asociados a la construcción y operación de presas. Varias preguntas que también se hicieron el día de hoy están relacionadas con justamente estos aspectos sociales y es justamente lo que discutiremos dentro de 8 días. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado y muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Gracias, Martín. Gracias, Pablo. Gracias. Espero verlos pronto.